Se abre la sesión pública citada para este día, convocada con fundamento en los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 135, apartado D, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 7 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, capítulo 10 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral, acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral que tiene por objeto suspender las actividades y plazos y términos del Tribunal Estatal Electoral a fin de atender la emergencia sanitaria que implica el coronavirus. Para tal efecto, le solicito al secretario general de Acuerdos realice el registro de asistencia y verifiquen el quórum legal para válidamente sesionar. Adelante, secretario. Magistrada Presidenta, le informo que se encuentran conectados en esta sesión por videoconferencia los 5 magistrados que integran el Pleno y por lo tanto hay quórum para sesionar. Gracias, secretario. De igual forma, una vez declarado el quórum legal, le pido de lectura a la propuesta del orden del día para su aprobación por los integrantes del Pleno. Magistrada Presidenta, le informo que en el orden del día se someten a análisis, discusión y aprobación, en su caso, 22 proyectos de sentencia, cuyos datos de identificación fueron precisados en el aviso de sesión pública circulado entre los integrantes del Pleno y compartido con el público en general a través de redes sociales y la página de internet del Tribunal Estatal Electoral. Gracias, secretario. En consecuencia, a los integrantes del Pleno se somete a propuesta del orden del día. Para su aprobación, por favor, manifestarse. O cualquier observación. Por favor. Magistrada Marta. Levanté la mano, perdón, a favor. Gracias. Le informo, secretario, que el orden del día se ha aprobado por unanimidad. En consecuencia, se procede a su desahogo. Por tanto, se concede el uso de la voz al secretario instructor y de estudio y cuenta, César Rodríguez García, para que nos dé cuenta con los proyectos de sentencia de los expedientes TEJDCN 83 del 2021 y acumulado TEAP 40 del 2021, TEP 55 del 2021, TEP 89 del 2021 y TEP 93 del 2021, TEP 105 del 2021 y TEP 107 del 2021. Adelante, secretario, con las cuentas respectivas. Con su autorización, magistrada presidenta, en relación al expediente del Juicio Ciudadano 83-2021 y su acumulado el recurso de apelación 40-2021, doy cuenta con el proyecto correspondiente a los juicios promovidos por Raúl Rodríguez Valdivia y el Partido Revolucionario Institucional, ambos en contra del acuerdo emitido por el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que aprueba la remoción de la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Santiago Escuintla. Por lo que respecta al recurso de apelación, el proyecto propone el sobreseimiento porque el partido apelante carece de interés jurídico. En el juicio ciudadano, los agravios formulados por el actor sustancialmente señalan, primero, que el acto impugnado transgredió su garantía de audiencia; 2, causa agravio en el prestigio profesional y académico de su persona a la sesión pública mediante la cual fue aprobada su remoción; 3, se viola en su perjuicio el principio de legalidad, toda vez que la responsable no cumple con la exigencia de una debida fundamentación y motivación en la emisión del acuerdo impugnado; y 4, el acto impugnado es violatorio de sus derechos humanos. El proyecto, su consideración, propone calificar como infundados los agravios 1, 2 y 3 e inoperante el 4, y por consecuencia confirmar el acto impugnado. En relación con el expediente PES-55/2021, doy cuenta con el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador instruido con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Rodrigo Polanco Sojo, candidato a diputado local por el 13º distrito, postulado por Morena, por la probable infracción a la normativa de propaganda electoral, así como en contra de su partido por faltar al deber de cuidado. Los hechos denunciados son una fotografía publicada en la red social Facebook por el usuario identificado como Médico Rodrigo Polanco, que contiene propaganda electoral de la candidatura del denunciado y en la misma aparecen menores de edad. Del análisis de los hechos acreditados, así como de la valoración de las pruebas aportadas por el denunciado,
La ponencia advierte que la propaganda electoral en cuestión no constituye la infracción electoral señalada por el denunciante, toda vez que la aparición de los menores de edad cumplió con el consentimiento en los términos previstos por los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. Por lo anterior, el proyecto su consideración propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada. En relación con los expedientes identificados con las nomenclaturas PES-89/2021 y PES-105/2021, doy cuenta con los proyectos correspondientes a los procedimientos sancionadores instruidos con motivo de las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional por la probable infracción a diversas disposiciones en materia de publicación de encuestas electorales. Los hechos denunciados son diversas publicaciones realizadas en la red social Facebook en las que se comparten resultados de encuestas electorales relacionadas con la elección de la gubernatura de Nayarit, de las que el denunciante señala que los denunciados incumplieron con la obligación de presentar el estudio metodológico correspondiente. El análisis de los hechos acreditados, la ponencia advierte que las publicaciones denunciadas contienen imágenes de los resultados de encuestas electorales realizadas y publicadas por diversas empresas encuestadoras, mas no por los denunciados, quienes únicamente difundieron en la red social Facebook los resultados previamente publicados por sus respectivos autores. Asimismo, la ponencia plantea que la obligación de presentar los estudios de la metodología utilizados para las encuestas electorales recae exclusivamente para las personas que sean los autores de las encuestas publicadas, y no para los usuarios de redes sociales que difundan los resultados de encuestas electorales publicados por un tercero, porque dicha difusión se encuentra amparada por la libertad de expresión conforme a las jurisprudencias 18/2016 y 19/2016 emitidas por la Sala Superior. Por lo anterior, los proyectos a su consideración proponen declarar la inexistencia de la infracción denunciada. En cuanto al expediente identificado con la nomenclatura PES-93/2021, doy cuenta con el proyecto correspondiente al procedimiento especial sancionador instruido con motivo de la denuncia presentada por los partidos del Trabajo, Morena y Nueva Alianza Nayarit en contra del partido Movimiento Ciudadano por la probable infracción a las normas sobre propaganda electoral. Los hechos denunciados son la colocación de propaganda electoral del denunciado en el inmueble marcado con los números 128 y 130 de la calle Morelos, entre las calles 5 de Mayo y Cristóbal Colón en la colonia Centro de Ixtlán del Río. Del análisis de las constancias que integran el expediente, la ponencia advierte que quedó acreditada la existencia de la propaganda denunciada, así como su ubicación dentro del perímetro de prohibición para el uso de propaganda electoral. Por ello, el proyecto su consideración propone calificar la falta como levísima y, atendiendo las circunstancias de la comisión de la infracción, imponer como sanción una amonestación pública. Finalmente, en relación con el expediente identificado con la nomenclatura PES-107/2021, doy cuenta con el proyecto correspondiente al procedimiento sancionador instruido con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Eder Omar López Flores, director general del Instituto Municipal de Planeación de Jala, por la probable infracción a las normas de propaganda electoral, así como de Morena por faltar al deber de cuidado. Los hechos denunciados son la presunta entrega de sacos de cemento en la comunidad de Francisco y Madero. El análisis de las pruebas aportadas por el denunciante, así como de las constancias que obran en el expediente, la ponencia advierte que no se acreditan los hechos denunciados porque el denunciante aportó únicamente pruebas técnicas, las que no cumplen con la eficacia probatoria requerida para acreditar el hecho. Asimismo, del expediente en su conjunto tampoco se advierte elemento alguno que permita acreditar la entrega en cuestión en los términos expuestos en el escrito de denuncia, por lo que no existe la posibilidad de adminicular las pruebas técnicas con algún otro medio de convicción para tener por acreditado el hecho denunciado. Por lo anterior, el proyecto su consideración propone declarar inexistente la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario, por las cuentas respectivas, y se abre a debate los proyectos de resolución que pone a nuestra consideración, a consideración del Pleno, el magistrado José Luis Brands Gómez, por si tuvieran algún comentario. Magistrado Gabriel, adelante. Gracias, magistrada. Buen día. Solo hacer un comentario respecto al JDC 83 de 2021. Bueno, ya hemos tenido un antecedente nosotros respecto a, digo, no era un consejero, pero sí eran directores jurídicos del OPLE, donde le dieron violación a la garantía de audiencia. Nosotros nos pronunciamos, usted y yo, respecto a que se debería de respetar. Y bueno,
regional nos dio un criterio de que no, porque son trabajadores de confianza y nos hizo una relatoría respecto a ello. Que bien lo atiende el proyecto del magistrado José Luis, entonces acompaño el voto a favor. Gracias, magistrado Gabriel. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Pues sí, yo también tengo, justamente iba a hacer ese comentario, magistrado Gabriel, que ya hay un antecedente en relación a esto. De hecho, me sigue digamos, sigo cuestionando la motivación del despido, porque se alude a una falta de profesionalismo que se le removió de su cargo. Pero si bien es verdad, pues ya Sala Regional determinó que prácticamente cuando eres trabajador de confianza, hasta debes de agradecer que te den las gracias, ¿no? Entonces, bueno, pues no comparto este criterio, pero desde luego que debo de aplicarlo, estoy obligada a aplicarlo. Y además, en el caso concreto, y por eso sí lo acompaño, no voy a hacer ningún voto concurrente, ni siquiera un voto en contra, es porque prácticamente la etapa en la que nos encontramos es ya de conclusión de los medios de impugnación. Entonces, el efecto quedaría sin sentido, ¿no? Entonces, yo también voy a acompañar al magistrado José Luis en todos sus proyectos, pero sí me interesaba también hacer estos comentarios en relación al JDCN 83/2021. Adelante, magistrado José Luis. Muchas gracias. En efecto, fue un debate que tuvimos hace ya tiempo, donde nos pronunciamos el magistrado Rubén Flores Portillo y su servidor en ese sentido sobre este tipo de temas. Quiero referir también al procedimiento especial sancionador 55/2021, donde por primera vez no estamos sancionando a alguien que está en campaña política cuando aparece la imagen. Y es porque siguieron precisamente el protocolo autorizado por el Instituto Nacional Electoral, y esto hay que decirlo, no necesariamente todo se sanciona cuando aparezca la imagen de infantes o adolescentes en las campañas político-electorales. Esta es la única vez que precisamente no nos vamos a pronunciar por sancionar, precisamente porque cubrieron con todo el protocolo previsto. Por eso sale la resolución en ese sentido. Nada más eso quería pronunciarme de los dos asuntos de los 6 que se están planteando al Pleno. Muchas gracias. Gracias, José Luis, por la matización. Sí, la cuestión no es utilizar infantes, es cumplir las formalidades que marca la propia legislación para poder que participen dentro de una campaña electoral. Muy bien, si alguien más no tiene comentarios, le pediría a nuestro secretario general tome la votación correspondiente de los proyectos sometidos a consideración por el magistrado José Luis Brams Gómez. Claro que sí, presidenta. Magistrado José Luis Brams Gómez. Son mis proyectos. Magistrado Rubén Flores Portillo. Con los proyectos del magistrado. Magistrado Gabriel Gradilla Ortega. A favor con los proyectos. Magistrada Marta Marín García. A favor de todos los proyectos. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. Con los proyectos del magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos del magistrado José Luis Brams se aprobaron por unanimidad. Gracias, secretario. En consecuencia, en el TEJDCN 83/2021 y acumulado TEAP 40/2021, se resuelve. Se acumula el recurso de apelación TEAP 40/2021 a diverso juicio ciudadano TEJDCN 83/2021 en los términos precisados en el considerando segundo de esta ejecutoria. Por lo tanto, 12C, copia certificada de sus puntos resolutivos a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, C sobre C, el TEAP 40/2021 promovido por el representante del Partido Revolucionario Institucional en virtud de los argumentos vertidos en el considerando tercero de esta sentencia. Tercero, se confirma el acuerdo impugnado IENCLE
180 del 2021, emitido por el Consejo Local Electoral de Nayarit respecto al juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano nayarita, promovido por Raúl Rodríguez Valdivia. Notifíquese como en derecho corresponda y publíquese la presente resolución en la página de internet de este órgano jurisdiccional y en su oportunidad archívese el presente expediente en los términos de ley. Así, por unanimidad de votos, los resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdos, quien los autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente EPS 55 del 2021, este órgano colegiado determina que resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objetos de la denuncia, notifíquese y archívese como en derecho corresponda. Así, por unanimidad de votos, los resolvieron las magistradas y magistrados que integran este pleno ante nuestro secretario general de acuerdos, quien los autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente TEPS 89 del 2021, se resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, notifíquese como en derecho corresponda, publíquese y archívese también como en derecho corresponda. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las magistradas y magistrados que integran este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien los autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente EPS 93 del 2021, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción denunciada. Segundo, se le impone al partido político Movimiento Ciudadano la sanción consistente en amonestación pública, notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, que nos autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente TEPS 105 del 2021, este órgano colegiado resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objetos de la denuncia, notifíquese y así archívese conforme a derecho corresponda. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante el secretario general de acuerdo, quien nos autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente TEPS 107 del 2021, se resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien nos autoriza y da fe. Siguiendo con el desahogo del orden del día, se concede el uso de la voz al secretario instructor de Estudio y Cuenta, Raúl Alejandro Sandoval Rodela, para que nos dé cuenta de los proyectos de sentencia de los expedientes TEPS 18, TEPS 71 del 2021, ambos, TEPS 78, TEPS 90 también del 2021 y TEPS 94 del 2021. Adelante, secretario Raúl, con las cuentas respectivas de los proyectos que su servidora pone a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta con los proyectos de resolución que somete a su consideración la magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo, correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores 18, 71, 78, 90 y 94 de esta anualidad. En el procedimiento especial sancionador 18, diagonal 2021, la denunciante, síndica municipal del Ayuntamiento Constitucional de Del Nayar, Nayarit, denuncia 12 hechos, actos y omisiones que en su concepto actualizan violencia política de género, los que reclama del presidente, tesorera, contralor y una regidora de dicho ayuntamiento. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia respecto de los hechos que se atribuyen a la tesorera, contralor y regidora. Respecto de los dos primeros, en tanto la inexistencia se advierte
de las propias manifestaciones de la denunciante, por lo que hace a la regidora las interpelaciones que realizó a la síndica, tomando en cuenta que las expresiones se desarrollaron en el seno de un cuerpo deliberativo, en sesión de cabildo, en los que se analizaron temas de interés municipal y que se advierte igualdad de género y origen indígena, y si bien la realizada en sesión de 4 de septiembre de 2020 deriva de una intensa discusión y un debate robusto, a juicio de la ponencia, las manifestaciones están amparadas en la libertad de expresión de la regidora y no actualizan algún tipo de violencia de género. De otra parte, se propone declarar la existencia de la infracción a la normativa electoral por actos de violencia política de género que se atribuyen al presidente municipal. Luego, que están acreditadas 5 omisiones y 3 actos que constituyen violencia simbólica y que además, en lo conducente, actualizan hipótesis normativas dispuestas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral de Nayarit. En consecuencia, se propone calificar la infracción como grave ordinaria e imponer diversas medidas de reparación integral, como su inscripción en el Registro Nacional y Estatal, el ofrecimiento de una disculpa pública a la denunciante, 3 medidas de no repetición, de abstención, tomar cursos y proponer al Cabildo la emisión de lineamientos en la materia para el foro interno y finalmente imponer una multa por 250 unidades de medida y actualización. En el procedimiento especial sancionador 71-2021, promovido por el representante del Partido Acción Nacional en contra de Luis Enrique Miramontes, candidato propietario diputado local por el partido político Morena, por hechos presuntos. En cuanto al procedimiento especial sancionador 78, interpuesto por el representante del Partido Acción Nacional en contra del ciudadano Ignacio Flores Medina, entonces candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano, por la publicación de encuestas electorales sobre preferencias electorales en la red social Facebook, sin cumplir con normas electorales. En el proyecto se propone tener por acreditada la infracción, toda vez que se pudo constatar que el denunciado efectivamente realizó la publicación de encuestas electorales los días 29, 30 y 31 de mayo del año en curso, sin que se entregara al Instituto Estatal Electoral la metodología empleada para el levantamiento de la encuesta. Además, en virtud de que el candidato denunciado ha sido sancionado con anterioridad por la misma infracción electoral, en concreto en los procedimientos especiales sancionadores 30 y 81, se propone imponer la sanción de una multa consistente en 75 unidades de medida y actualización. De otra parte, por lo que corresponde al procedimiento especial sancionador 90/2021, el denunciante refiere que en un evento de campaña los denunciados entregaron electrodomésticos, lo que infringe la disposición de que los utilitarios sean textiles. El proyecto propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, ello porque en la fe de hechos que levantó la oficialía electoral no se dio cuenta de qué se trataban los identificados como regalos, ni que estos fueran entregados a los asistentes. Por último, en lo que respecta al procedimiento especial sancionador 94, interpuesto por representantes ante el Consejo Local de los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Morena, en contra de César Leonel Barrón Rodríguez y el partido Movimiento Ciudadano, por la probable comisión de hechos que contravienen los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción denunciada esencialmente porque de las constancias que obran en el expediente se acredita que efectivamente se difundieron imágenes en la red social Facebook del denunciado sin cumplir con las normas electorales. En consecuencia, se propone calificar la falta como levísima e imponer la sanción consistente en amonestación pública. Fin de la cuenta. Gracias, secretario. Se abren a debate los proyectos que su servidora pone a consideración de este honorable pleno para sus comentarios u observaciones respectivas. Adelante, magistrada Marta. Presidenta, nada más me voy a referir al PES 18/21, denunciado por Marina Carrillo Díaz en contra de Adán Frausto Arellano
Efectivamente, como recoge usted en su proyecto, evidenciada está la falta por parte de este servidor público que además de manera reiterada se le ha escuchado, se le ha visto no permitiendo a una funcionaria que después de haber sido elegida pretende ocupar su cargo y no se le permite. Yo creo que la medida que toma al momento de sancionar para los efectos de que sea inscrito en el padrón de los violentadores, tiene que enviar un mensaje positivo para que no siga existiendo este tipo de conductas entre los servidores públicos, máxime que se trata de una mujer indígena que, para empezar, para poder acceder al cargo, ya tuvo que pasar una serie, ahora sí que de obstáculos, como para que una vez que ella ya se encontraba ocupando dicho cargo, siga siendo violentada. El análisis que se hace es muy completo, por lo tanto, desde ahora le digo que de manera gustosa acompaño su proyecto y me agrada el mensaje que manda con su resolución. Ojalá y tuviéramos la manera de hacerlas cumplir de forma más rápida. Sin embargo, pues hemos visto que el mismo procedimiento no lo permite de manera tan tajante. Sin embargo, acompaño su proyecto y le felicito por el mismo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada Marta, por sus palabras. ¿Alguien más tiene comentarios respecto a los proyectos que estamos en debate? ¿No? Bueno, si no hay comentarios, si me permiten, yo también, al igual que la magistrada Marta, me referiré al PES 18/2021. Yo creo y coincido con la magistrada Marta que en este caso, como lo ha determinado este tribunal, la víctima ha tenido un camino sinuoso, porque recuerden, este PES es derivado de un JDC que aquí en este tribunal se dio y donde se llega a la misma conclusión, y Sala Regional no nos dijo que no, sino nos dijo que debería decidirse el procedimiento y que la vía es el PES, dejando intocado lo que es la restitución de derechos de la firma. Posteriormente pide licencia la víctima de violencia política y se va de licencia y luego, más o menos como en abril, solicita reincorporarse nuevamente a su puesto de síndica y hasta la fecha no solo no se ha atendido su petición, el alcalde del Nayar no ha acatado la resolución anterior del JDC que nosotros emitimos, con lo cual pareciera que nuestras sentencias no tienen la fuerza coercitiva para hacerse cumplir. Este es otro procedimiento que estaba anteriormente, pero al no haberse restituido sus derechos a la víctima de violencia política, que este tribunal por unanimidad ha determinado y que nuevamente lo determina en este expediente, pues lo que estamos haciendo es una violencia institucionalizada, también indirecta, porque no se logra cumplir la pretensión. Sin embargo, yo sí quiero ser enfática y créanme que si me toca aplicar las medidas coercitivas que van desde el arresto como medida dentro de las que tenemos, inclusive consignar al Ministerio Fiscal, no me va a temblar la mano para hacer cumplir nuestras resoluciones. No es posible que en el estado de Nayarit permitamos ningún tipo de violencia a las mujeres por ejercer su cargo. Entonces yo les agradezco, magistrada Marta, su sororidad, su acompañamiento y por estar muy al pendiente en estos temas. Los puestos públicos no son posesión de nadie. No, nadie tiene por qué sufrir violencia
por la integración de sus puestos. Así es que, digo, aun cuando la sentencia no es firme en el estado de Nayarit, pero puede seguir la cadena impugnativa. Sin embargo, también recuerdo que en materia electoral no hay suspensión de procedimientos, por tanto, deben cumplirse en los términos que determina este tribunal. Y si no se cumplen, vamos a hacer uso de todos los elementos, de todos los mecanismos para hacer el cumplimiento forzoso de nuestras resoluciones, pero se tienen que cumplir porque así es la competencia de este órgano para hacer cumplir sus determinaciones. Y ojalá que haya el cumplimiento voluntario, pero si no, pues vamos a ser enérgicos en su cumplimiento. Si no hay mayores comentarios, le pediría al secretario general que tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta. Magistrado José Luis Brams Gómez. A favor. Magistrado Rubén Flores Portillo. Secretario, a favor de los proyectos de la cuenta. Magistrado Gabriel Gradilla Ortega. A favor con los proyectos. Magistrada Marta Marín García. A favor de todos los proyectos. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. Son mis proyectos, secretario. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de su ponencia fueron aprobados por unanimidad. Gracias, secretario. En consecuencia, en el PES 18 del 2021 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción a la normativa electoral por actos de violencia política de género atribuidos a los denunciados Blanca Canares López, Norma Cristal Álvarez López y Moisés Rodríguez Vázquez en los términos del considerando noveno de esta resolución. Segundo, se declara la existencia de la infracción a la normativa electoral por violencia política de género atribuida a Adán Frausto Arellano, presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional del Nayar, en los términos del considerando noveno de esta resolución. Tercero, se le impone al ciudadano Adán Frausto Arellano, presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional del Nayarit, la medida de reparación integral consistente en una disculpa pública en los términos del considerando noveno de esta resolución. Cuarto, se impone como medida de no repetición al ciudadano mencionado, presidente del Ayuntamiento Constitucional de Nayarit, su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género, en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género por una temporalidad de 5 años, 9 meses y 20 días, conforme se dispuso en el considerando noveno de esta sentencia. Quinto, se da vista al Instituto Estatal Electoral para que inscriba al citado presidente en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política y en el Registro Estatal en razón, como se dispuso en el considerando noveno de esta sentencia. Sexto, se impone como medida de no repetición al ciudadano Adán Frausto Arellano, presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional del Nayarit, abstenerse de llevar a cabo actos de violencia política de género contra la denunciante, llevar a cabo las acciones ante el Instituto para la Mujer Nayarita y someter a la aprobación del Cabildo los lineamientos bajo los cuales se deberá regir el actuar de los integrantes de dicho ente edilicio a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar violencia política de género en los términos que se señaló en el considerando noveno de esta sentencia. Séptimo, se vincula al Instituto para la Mujer Nayarita a través de su órgano encargado para que informe sobre el cumplimiento que el presidente municipal dé al ordenado en el resolutivo anterior. Octavo, se impone al citado ciudadano, presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional del Nayarit, una multa equivalente a 250 UMAS que corresponde a 22,405 pesos en los términos que se señaló en el considerando noveno de esta sentencia. Notifíquese y archívese
conforme a derecho corresponda. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien los autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente TEP 71/2021, único, se declara la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia, notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda. Así, por unanimidad de votos, los resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdos, que nos autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente TEP 78/2021, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción electoral denunciada. Se impone al ciudadano Ignacio Flores Medina la sanción consistente en 75 unidades de medidas de actualización equivalentes a 6,721 pesos y 50 centavos. Notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario de acuerdos, quien nos autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente TEP 90/2021, se declara la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. Notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda. Publíquese en la página de este órgano jurisdiccional. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien los autoriza y da fe. Por lo que respecta al TEP 94/2021, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción electoral denunciada. Segundo, se impone a César León Barrón Rodríguez y al partido político Movimiento Ciudadano la sanción consistente en amonestación pública. Notifíquese conforme a derecho corresponda y en su oportunidad también archívese conforme a derecho corresponda. Publíquese en la página de este órgano jurisdiccional. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien nos autoriza y da fe. Siguiendo con el desahogo del orden del día, se concede el uso de la voz al secretario instructor de estudio y cuenta, Héctor Hugo de la Rosa Morales, para que nos dé cuenta de los proyectos de sentencia de los expedientes TEJDCN 47/2021, TEJIN 21/2021 y TEPES 95/2021. Adelante, secretario, con las cuentas respectivas. Buenos días, magistrada presidenta, magistrados. Con su permiso, doy cuenta de los proyectos de resolución que propone la ponencia del magistrado Rubén Flores Portillo. Inicio con el proyecto del juicio ciudadano identificado con la clave TEE-JDCN-47/2021, el cual fue interpuesto por Laurelena Guzmán Martínez en su carácter de titular de la sindicatura del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, en contra del presidente municipal y tesorera, respectivamente, por ejercer violencia política de género consistente en la negativa de incorporar un abogado o licenciado en Derecho para que le auxilie en sus gestiones de titular de dicha sindicatura, así como la indebida retención de su sueldo y o dieta y la omisión del pago de su compensación y fondo revolvente para gestiones sociales propias de su encargo. En el proyecto se propone declarar infundada su pretensión consistente en que se le permita contratar un abogado para que le apoye en sus gestiones, toda vez que, contrario a sus argumentos, se encontró que dentro de la organización administrativa del Ayuntamiento de Tecuala existe un departamento jurídico integrado por 4 funcionarios de confianza que tienen a su vez la obligación de brindarle la asesoría jurídica en sus funciones, así como también para que a su vez sindicatura y jurídico presten el auxilio al presidente municipal en sus funciones. Por otra parte, es fundada su pretensión de que se haya retenido su sueldo quincenal desde la segunda quincena del mes de abril a la fecha, así como también la falta de pago correspondiente a las compensaciones ordinarias y pago de gestiones sociales, motivo por el cual el Ayuntamiento de Tecuala, si bien por conducto de su presidente negó tales hechos, sin embargo, no demostró los mismos. Por lo tanto, en el proyecto se está proponiendo ordenar, cubrir
a Laurelena Guzmán Martínez la suma correspondiente al sueldo base desde la segunda quincena de abril hasta la fecha, así como que se continúen venciendo para que se dé el debido cumplimiento en la sentencia. Asimismo, deberá hacerle el pago de la correspondiente compensación ordinaria y pago del fondo revolvente de gestión social que corresponde del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2021, apercibiendo a las responsables que de no cumplir con lo mandado en esta sentencia, este cuerpo colegiado procederá en términos de lo previsto por el artículo 56 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. Por otra parte, se da cuenta del proyecto del procedimiento especial sancionador, identificado con la clave TEE-GIN-21/2021, iniciado por Rigoberto García Ortega, representante del partido político Morena ante el Consejo Local Electoral en contra del acuerdo IEENCME-07-019/2021 de fecha 14 de junio de 2021, por el cual el Consejo Municipal de Ixtlán del Río resolvió la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo en lo que fue materia de impugnación, toda vez que resulta inoperante lo que refiere al impugnante, ya que este tribunal, si bien realizó un estudio de sub y sobre representación en la integración de regidores por el principio de representación proporcional en el municipio de Ixtlán del Río, eso fue en el proceso electoral ordinario 2017, dentro del expediente TEE-GIN-21/2017. Sin embargo, tal circunstancia se dio debido a que en ese momento la legislación electoral no contemplaba tal presupuesto, con lo cual se determinó realizar un estudio de los parámetros constitucionales de sobre y subrepresentación en la integración de regidores por representación proporcional. Además, con fecha 7 de octubre de 2020, el Legislativo Estatal realizó una reforma en materia electoral, cambiando tal circunstancia de plasmar de manera clara y concreta la prohibición de aplicar para la designación de regidores por el principio de representación proporcional los límites constitucionales multicitados, de ahí lo infundado de las pretensiones del actor. Por último, se da cuenta del proyecto TE-PES-95/2021, iniciado por Laura Cecilia Leal Núñez, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de Ixtlán del Río, Nayarit, en contra de Elsa Nayeli Pardo Rivera, como candidata por la coalición Va por Nayarit, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, al señalarlos como responsables de difundir propaganda electoral en la cual aparecen símbolos religiosos, contraviniendo con ello el principio de laicidad contenido en el artículo 24 y 130 constitucionales. En el proyecto se propone que la propaganda denunciada efectivamente se aprecian imágenes en el contexto visual de dos videos analizados y que aparece en primer plano la denunciada y en segundo plano el templo de Cristo Rey, y luego la denunciada y a su espalda la estatua de Cristo Rey, ubicadas en la cabecera municipal de Ixtlán del Río, lo que hace presumir que tuvo que colocarse directamente en la entrada o explanada del templo para realizar las citadas tomas de los videos, mismos que posteriormente fueron publicados en la red social Facebook en el perfil de usuario de la candidata denunciada. Por lo tanto, en el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción a la normativa electoral y, en consecuencia, imponer a la candidata denunciada y a los partidos integrantes de la coalición Va por Nayarit una amonestación pública. Fin de la cuenta, magistrado. Gracias, secretario, por las cuentas que nos brinda del magistrado Rubén Flores de sus proyectos. Así es que si no tienen, se abre, a debate por si tienen comentarios en relación a los proyectos que el magistrado Rubén Flores nos somete a consideración de este pleno. Adelante, magistrado José Luis. Muchas gracias, magistrada presidenta Irina Cervantes. Me voy a referir de estos proyectos al GIN 2021, precisamente porque fue un juicio es un juicio de inconformidad que hace referencia a otro que se tuvo
similar en el mismo municipio en la elección constitucional de 2017. Y en efecto, en esa fecha, este pleno del tribunal nos pronunciamos precisamente por realizar un estudio minucioso sobre la sub- y sobre representación constitucional que nos permitió precisamente hacer ajustes en la representación proporcional en las regidurías de ese ayuntamiento en 2017. En efecto, así fue. Sin embargo, como bien lo recoge el proyecto de resolución del ponente, existe una reforma constitucional recientemente, el año pasado, en el 2020, que hizo los ajustes precisamente constitucionales para que la declaratoria de representación proporcional se ajustaran precisamente a esa fórmula que estableció la propia Constitución Política de los Estados Unidos, el Estado Libre y Soberano de Nayarit. Y por lo tanto, recoge muy bien ese argumento y por lo cual me parece adecuado precisamente para definir en esta elección constitucional de 2021 el tema precisamente de las regidurías de representación proporcional, que seguramente estaremos nosotros, todos los integrantes del pleno, en un futuro, ¿no? En las siguientes sesiones, presentando nuestros juicios. Y por lo tanto, adelanto mi voto a favor, y era el comentario que quería hacer en cuanto a ese proyecto de resolución. Muy bien, gracias por la precisión, magistrado José Luis, y sí, hago míos sus comentarios. Magistrado Rubén, adelante. Su micrófono, magistrado. Gracias, magistrada. Magistrado, buenas tardes. Sí, gracias. En efecto, como lo comenta el magistrado José Luis Brandt, este asunto deviene de un asunto que él proyectó en el proceso local ordinario del año 2017, precisamente de este municipio que lleva como nomenclatura TGIN 21 de 2017, que se aprobó por mayoría de este pleno. Efectivamente, al no contar nosotros en ese momento con una legislación clara, con una legislación clara, nosotros aplicamos los parámetros constitucionales de sobre su representación para las asignaturas de regidores por el principio de representación proporcional. Pero así como el recurrente lo señala y pone como agravio que nosotros ya habíamos resuelto en el juicio mencionado, habíamos tomado ese criterio, también se le hace saber, y el proyecto así lo pone a consideración de todos ustedes, que precisamente a raíz de que el derecho es evolutivo y que hubo una reforma electoral en el 7 de octubre del año 2020, pues ahora nos marca de manera clara la regla para aplicar para la designación de los regidores de representación proporcional, con la cual el artículo 202, último párrafo, prohíbe expresamente que se apliquen los límites constitucionales de sobrerepresentación y subrepresentación, con lo cual nosotros, atendiendo a ese mandato que está en la legislación, pues al igual que el Consejo Municipal, estamos en el sentido de que hizo bien el Consejo al momento de aplicar lo que son las asignaciones de regidores en el municipio de Islán del Río, de regidores por el principio de representación proporcional. Igualmente en este asunto que estamos mencionando, el recurrente se duele de que el instituto el Consejo no le otorgó un regidor por haber alcanzado el 3% del umbral de la votación válida. Y en el proyecto se les pone a consideración de todos ustedes, se les comenta que esa fórmula que viene estipulada en el artículo 22 y 22 bis, el legislador la dejó o la reservó únicamente para la asignación de diputados de representación proporcional, con lo cual no aplicaría para lo que es la fórmula para aplicar los regidores, para la aplicación de regidores. Y en el tema de la aplicación del artículo 202, último párrafo, ahí se les pone en consideración que las entidades tienen la libertad configurativa para poder formar lo que es, tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional
en el orden municipal sin que el texto constitucional les exija adoptar un modelo previsto o el modelo previsto para los congresos locales en materia de límites de sobre y subrepresentación. Así también lo mencionó una contradicción de tesis de la Suprema la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la cual quedó rebasada lo que es la jurisprudencia 47-2016, que decía que en la representación proporcional los límites a la sobre y subrepresentación son aplicables en la integración de los ayuntamientos. Con lo cual, en el sub-reg 1715, diagonal 2018 y acumulado, la Sala Superior abandona el criterio sentado en la tesis de jurisprudencia 47-2016. Ese es el proyecto que se pone en su consideración, magistrados, es lo que quería mencionar en este momento. Gracias. Gracias, magistrado Rubén. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Bueno, yo, si me permite, en relación a los comentarios vertidos, tanto por el magistrado Luis como el magistrado Rubén, a fin de estar completo este recuento de hechos que ustedes comentan, bueno, también hay que decir que en su momento, en el proceso pasado, el magistrado Edmundo, por ejemplo, no estaba de acuerdo con aplicar en los ayuntamientos porque justamente no se decía en la normativa que se aplicaran, pero nosotros, interpretando la jurisprudencia que comenta usted, magistrado Rubén, de Sala Superior 47/2016, aplicamos los límites a la sub y sobre representación en todas las impugnaciones que se hizo a los municipios. Hoy, como usted bien, no es que estemos nosotros dando desbandadas y que un caso lo resolvamos de una manera y otro de otro, siendo análogo el caso, sino que estamos obligados por la jurisprudencia que nos comenta, emitió la Suprema Corte de Justicia, donde deja sin efecto este criterio que venía aplicando Sala Superior y que en su momento Sala Superior nos confirmó los 15, 16 expedientes que aplicamos en este sentido. Yo sí creo que la pluralidad dentro del municipio, si se da la sub y sobre representación, es mucho mejor, hay mayor participación y no hay mayorías puras. Sin embargo, pues el legislador también nos amarró a nosotros como tribunal las manos, el legislador local en su libre configuración no nos permite aplicar los límites y por eso tenemos que atender la normativa y aunque le piden inaplicación del artículo 202, si no me equivoco, como usted bien dice, no hay con qué precepto vulnerado, precepto constitucional federal o tratado internacional se contraponga, por tanto, acompaño que no haga usted la inaplicación y pues que se atienda tanto a la jurisprudencia de la Corte como a lo que establece nuestra libertad configurativa en la ley electoral. Y pues eso serían también para terminar de complementar sus comentarios que de lo que pasó también en el pasado proceso del 2017. Si alguien más no tiene comentarios, le pediría al secretario general de acuerdos que tome la votación correspondiente. Magistrado José Luis Brahms Gómez. A favor de los proyectos. Magistrado Rubén Flores Portillo. Sobre el proyecto, secretario. Magistrado Gabriel Gradilla Ortega. A favor con los proyectos. Magistrada Marta Marín García. A favor de todos los proyectos. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. A favor de todos los proyectos. Magistrada, le informo que los proyectos se aprobaron por unanimidad. Gracias. En consecuencia, en el expediente JSN 47/2021, este órgano colegiado resuelve. Por lo expuesto, en los considerandos de esta resolución para los efectos precisados y en su parte última, se declara parcialmente fundados los agravios hechos valer por Laura Elena Guzmán Martínez. Segundo, se apercibe al Ayuntamiento de Tecuala por conducto de su presidente y tesorero que de no cumplir con lo mandatado en esta sentencia, este cuerpo colegiado procederá en términos de lo previsto del artículo 56 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. Notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda, así por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdos que nos autoriza y da fe.
Por lo que respecta al expediente EGIN 21/2021 único, se confirma el acuerdo impugnado, notifíquese como en derecho corresponda y publíquese también conforme a derecho corresponda, publíquese en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien los autoriza y da fe. En lo que tiende al expediente EPS 95/2021, este órgano colegiado resuelve: primero, se declara la existencia de la infracción electoral denunciada; segundo, se impone a Elsa Nayeli Pardo Rivera, así como a la coalición Va por Nayarit, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, la sanción consistente en amonestación pública, notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda y publíquese la página publíquese la sentencia en la página de este órgano jurisdiccional electoral. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien nos autoriza y da fe. Continuamos con el orden del día. Se concede el uso de la voz al secretario instructor de Estudio y Cuenta, Isael López Félix, para darnos cuenta de los proyectos de sentencia de los expedientes EPS 85/2021, EJDCN 87/2021 y sus acumulados. Adelante, secretario, con las cuentas respectivas. Con su autorización, magistrada presidenta, señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los proyectos que pone a su consideración el magistrado Gabriel Gradillo Ortega, relativos a los expedientes registrados bajo las nomenclaturas siguientes: TJSN 87/2021 y sus acumulados, interpuesto por Esmeralda Fabián Hernández, así como los recursos de inconformidad presentados por los representantes de los partidos políticos Morena y Partido Revolucionario Institucional, todos contra el acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Valle de Banderas, Nayarit, de rubro INCME 04038/2021, mediante el cual se realizó la asignación de los regidores por el principio de representación proporcional. En el presente proyecto se propone confirmar el acuerdo con la nomenclatura citada, toda vez que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la responsable observó la legislación electoral aplicable. Por eso se afirma que los agravios vertidos por Esmeralda Fabián Hernández dentro del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de Ciudad Nayarita se actualizan inoperantes, en tanto que infundados los hechos valer por los representantes de los partidos políticos antes referidos. En lo tocante al expediente de rubro TPS 85/2021, interpuesto por el licenciado Javier Alejandro Martínez Rosales en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de Vilín Alfaro Pineda, directora del periódico Meridiano y titular de la página web localizable bajo el dominio meridiano.mx, por hechos que presuntamente contravienen la normativa electoral. En el presente proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada, toda vez que la denunciada, en su carácter de directora del periódico Meridiano y titular de la página en comento, hizo la publicación de la encuesta retomada y publicada por el portal Meridiano con fines periodísticos, aunado que la empresa encargada de su elaboración cumplió con los lineamientos que marca la normativa tinente. Por ello, se actualiza como inexistente la falta. Es la cuenta, presidenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario, por las cuentas que nos brinda. Se pone a consideración de los integrantes de este pleno los proyectos que somete el magistrado Gabriel. Por tanto, se abre al debate los mismos, por si tienen comentarios. ¿No? Al no existir comentarios, le pediría al secretario general de acuerdos que tome la votación correspondiente. Magistrado José Luis Rams Gómez. A favor de los proyectos. Magistrado Rubén Flores Portillo. A favor de los proyectos de la cuenta. Magistrado Gabriel Gradillo Ortega. Con los proyectos. Magistrada Marta Marín García. A favor de los proyectos. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. A favor de los tres proyectos. Magistrada, le informo que los proyectos se aprobaron por unanimidad. Gracias, secretario. En consecuencia, en el expediente EPS 85/2021 único se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Vilín Alfaro Pineda en su carácter de director del periódico Meridiano y titular de la página web Meridiano MX. Publíquese la presente resolución en la página de internet de este órgano jurisdiccional
y notifíquese como en derecho corresponda, archívese el expediente también como en derecho corresponda. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien nos autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente TEJDSN 87 del 2021, se resuelve, se confirma el acuerdo de rubro IEN CME 04 038 del 2021, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, mediante el cual se realizó la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, así como la declaración de validez de la elección y otorgamiento de las constancias bajo el principio de referencia. Publíquese esta resolución en la página de internet, notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno por unanimidad, ante nuestro secretario general de acuerdo, quien los autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente TEJIN 06 del 2021, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado, notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda y publíquese la resolución en la página de internet de este órgano jurisdiccional electoral. Así, por unanimidad de votos, los resolvieron las magistradas y magistrados que integran este órgano jurisdiccional ante nuestro secretario general de acuerdo, quien nos autoriza y da fe. Para continuar con el desahogo del orden del día, se concede el uso de la voz a la secretaria instructora de estudio y cuenta, Egni López, para que nos dé cuenta de los proyectos de sentencia de los expedientes TEJIN 05 del 2021 y TEJIN 06 del 2021 y TEJIN 23 del 2021. Adelante, secretaria, con las cuentas respectivas. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta de los proyectos de los juicios de inconformidad que pone a su consideración la magistrada Marta Marín García del expediente TE-JN-05/2021, en el que el representante del Partido Revolucionario Institucional interpuso juicio de inconformidad ante este tribunal electoral por los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección a la presidencia y a la sindicatura del municipio del Nayar, por la nulidad de la votación recibida en las casillas 260 básica, 262 básica, 262 extraordinaria 1, 987 básica, 987 contigua 1 y 987 contigua 2. En consecuencia, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez a favor de la fórmula de candidatos propuestos por el Partido del Trabajo. El inconforme establece como agravio único que el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral haya declarado la validez de la elección de presidente municipal del Nayar, cuando el Partido del Trabajo se mantuvo violentando la ley durante todo el proceso electoral, así como días previos y posteriores a la jornada electoral. Mismos actos que influyeron en la decisión de los ciudadanos, configurándose las causales de nulidad señaladas en el artículo 91 de la Ley de Justicia Electoral, haciendo valer las causales de nulidad establecidas en las siguientes fracciones. Fracción 7. Por haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin justificación alguna. 9. Al ejercer violencia o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla y sobre los electores de tal manera que se afecte la libertad y secreto del voto, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Fracción 11. Al existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Del estudio del fondo se obtiene que el actor no aporta elemento de prueba o bien esgrime argumento tendente a demostrar que efectivamente son procedentes las causales de nulidad que refiere, en virtud de que las pruebas con las que pretende acreditar su pretensión se le concede valor probatorio indiciario al no ser vinculadas con demás elementos probatorios que existen en autos que puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, siendo estas documentales privadas en copias simples,
técnicas, son unas fotografías y testimoniales que con las mismas no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar para determinar las causales de impugnación invocadas, y con las documentales públicas aportadas, como son las actas de escrutinio y cómputo y las actas de cómputo municipal, solo confirma que los representantes de casilla del partido impugnante sí estuvieron en el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral, pues en ella aparecen sus firmas. Por lo que se concluye que resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el actor al carecer de razón, ya que no aporta ningún elemento para demostrar su dicho, así como no existen en la demanda hechos concretos acreditables de lo que puedan desprenderse irregularidades cometidas durante la jornada electoral. En consecuencia de lo anterior, se propone la confirmación de los actos impugnados en lo que fue materia de controversia. A su vez, doy cuenta del juicio de inconformidad expediente TEE-GIN-06-2021, interpuesto por el representante del Partido Revolucionario Institucional, quien compareció ante la Autoridad Administrativa Electoral del municipio de Acaponeta, Nayarit, a efecto de interponer el presente juicio de inconformidad en contra del acuerdo IEN-CME-ACA, diagonal 24, diagonal 2021, que emite dictamen de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para integrar el cabildo del municipio de Acaponeta, Nayarit, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional a favor de los candidatos de los partidos políticos, Movimiento Regeneración Nacional y Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. La causa de pedir la sustenta en que el acuerdo impugnado violenta los principios de certeza, legalidad y objetividad al haberse aplicado indebidamente el artículo 202 de la Ley Electoral del Estado en relación con lo previsto con el acuerdo IEN-CLE-006-2021 para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, puesto que desde la perspectiva del Instituto Político Inconforme, en la realización del ajuste para la aplicación de la acción afirmativa, correspondía se hiciera al partido político Morena como integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, la cual obtuvo el mayor número de regidores por ambos principios. Sin que resulte procedente la aplicación del ajuste al partido político Morena como integrante de la coalición Juntos Haremos Historia para Nayarit, por haber obtenido el mayor número de regidurías los partidos políticos que la conformaban, como lo pretendía el accionante, puesto que el sistema de votación para las coaliciones permite diferenciar en lo individual los sufragios obtenidos por cada partido integrante de la coalición, a fin de respetar el sentido del voto de los ciudadanos, así como medir su representatividad y fuerza electoral para efectos de la asignación de espacios de representación en lo individual, lo cual además adecuadamente realiza el ajuste correspondiente al Partido Revolucionario Institucional Inconforme a fin de garantizar las acciones afirmativas a favor de los pueblos originarios aprobada en acuerdo IEN-CLE-006-2021, luego de que al darse el supuesto de dos partidos políticos con igual número de regidurías, puesto que tanto el demandante como el partido político Movimiento Regeneración Nacional obtuvieron dos asignaciones de regidurías por ambos principios. Correspondía aplicar el ajuste al partido político con menor votación total municipal, en este caso, en los términos establecidos en el referido acuerdo, correspondiente al Partido Revolucionario Institucional. En tales condiciones, al resultar infundados los agravios, se propone confirmar el acto impugnado. De igual manera, doy cuenta del juicio de inconformidad expediente TEE-GIN-23, diagonal 2021, promovido por Raúl Ernesto Ábalos Guillén, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, en contra del acuerdo identificado con la nomenclatura IEN-CME-ACA, diagonal 24, diagonal 2021, dictado por el Consejo Municipal Electoral de Acaponeta, Nayarit,
por el que se emite dictamen de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional correspondiente a dicho municipio. Se advierte que sobreviene la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 29, fracción 1 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, toda vez que el día 21 de junio el Partido Verde Ecologista de México, a través de su representante Raúl Ernesto Ábalos Guillén, presentó escrito de desistimiento del juicio de inconformidad interpuesto, el cual fue ratificado ante esta autoridad el día 25 de junio. Por lo anterior, ante el desistimiento presentado por el Partido Político Verde Ecologista de México, se propone desechar de plano por sobreseimiento el juicio de inconformidad interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, estimada Edny, por las cuentas tan completas que nos brinda. Y siguiendo con el desahogo y los proyectos que presenta este pleno, la magistrada Marta, se concede el uso de la voz a la secretaria instructora de estudio y cuenta, Claudia Maribel Castro Moya, para que nos dé cuenta de los proyectos de sentencia de los expedientes EGIN 12/2021, TEPS 88/2021, TEPS 104 del 2021. Adelante, secretaria, con las cuentas respectivas. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados, doy cuenta con el proyecto del juicio de inconformidad TEE-JIN-12/2021, iniciado con motivo de la demanda presentada por Rodolfo Medina de la Torre, representante del Partido Revolucionario Institucional, en contra del acuerdo IEEN-CME 05/031/2021, de fecha 10 de junio, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Compostela del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual se efectúa la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para el 41º Cabildo del municipio de Compostela, Nayarit, periodo constitucional 2021-2024. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio de inconformidad, con fundamento en el artículo 28, fracción primera, en relación al diverso 78 de la Ley de Justicia Electoral, en virtud de haber sido presentado de forma extemporánea, pues el plazo para la interposición del mismo vencía el día 14 de junio, ya que el cómputo municipal, específicamente el de la elección de regidurías por el principio de representación proporcional, concluyó el 10 de junio, según lo informado y constancias remitidas por el propio Consejo Municipal Electoral de Compostela, por lo que a partir de esa fecha habría de considerarse el cómputo de 4 días para efectos de presentar el medio de impugnación, según lo dispuesto en el artículo 78 referido y la jurisprudencia 33/2000 del año 2009, emitida por Sala Superior. Sin embargo, el actor presentó su demanda el 15 de junio, esto es, fuera del plazo previsto por la ley. Se concluye entonces por esta ponencia que por dichas consideraciones el juicio de inconformidad debe desecharse de plano. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto del procedimiento especial sancionador TEE-PES-88/2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Javier Alejandro Martínez Rosales, representante del Partido Acción Nacional, en contra de Hugo Ernesto Sandoval Gutiérrez, candidato a presidente municipal de San Blas, Nayarit, y del partido Levántate por Nayarit, por supuestas conductas contraventoras de los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción electoral en atención a lo siguiente. Medularmente se denuncia que en el proceso electoral, el denunciado en su página de red social Facebook, Hugo Sandoval, efectuó 25 publicaciones en las que, según el denunciante, aparecen menores de edad. Publicaciones de las cuales, según la fe de hechos que obra en el expediente, fueron acreditadas en cuanto a existencia solo 3 de ellas. Situación que atribuye también al partido denunciado en virtud de su deber de cuidado respecto de la conducta de su candidato denunciado. Así, en coincidencia con el denunciante, para esta ponencia fue posible advertir que las respectivas 3 publicaciones acreditadas, en las que aparecen menores de edad en propaganda electoral del denunciado, no cumplen con los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. Situación que constituye infracción electoral con fundamento en lo contemplado en los artículos 218, fracción octava, y 241, fracción segunda de la Ley Electoral.
en atención con diversos cuerpos normativos que protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Infracción de la cual se responsabiliza el denunciado y también al partido Levántate por Nayarit, en virtud de su obligación de deber de cuidado. Se concluye entonces que resulta procedente calificar como levísima la conducta, al no ser una infracción reincidente y ser la conducta susceptible de corrección o depuración, situación ya ejecutada en este asunto a través de medidas cautelares, y con ello imponer a los denunciados la sanción de amonestación pública. Finalmente, doy cuenta con el proyecto del procedimiento especial sancionador TEE-PES-104/2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Javier Alejandro Martínez Rosales, representante del Partido Acción Nacional, en contra de Gustavo Quintero Monteón, candidato a presidente municipal de Amatlán de Cañas y del partido Fuerza por México, por supuestas conductas contraventoras de los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción electoral en atención a lo siguiente. Medularmente se denuncia que en el proceso electoral, el denunciado en su página de red social Facebook, Gustavo Quintero, efectuó diversas publicaciones en las que, según el denunciante, aparecen menores de edad. Situaciones que atribuye también al partido denunciado en virtud de su deber de cuidado respecto de la conducta de su candidato denunciado. Contrario a lo señalado por el denunciante, para esta ponencia no fue posible advertir la existencia de las supuestas publicaciones denunciadas en las que aparecieran menores de edad en propaganda electoral del denunciado. Ello en virtud de lo contenido en la fe de hechos CME 03/OE/004/2021 de fecha 5 de junio, en la que se señaló que al proceder a la verificación de 13 links electrónicos denunciados, no se encontró perfil alguno y el contenido no se encontraba disponible. Se concluye por ello que es procedente determinar la inexistencia de los hechos denunciados y, en consecuencia, no queda demostrada la responsabilidad de los denunciados. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, Claudia, por las magníficas cuentas que nos brindas. En consecuencia, al haberse dado cuenta de los proyectos que somete a resolución la magistrada Marta Marín, se abre a debate los proyectos de la magistrada por si tienen algún comentario los integrantes de este pleno. Presidenta, si no hay ningún comentario. Sí, yo tengo un comentario, si usted quiere, o en relación al GIN 05 del Nayar. Bueno, el partido impugnante nos da cuenta o hace valer algunas series de irregularidades. Sin embargo, como usted comenta en su sentencia, nosotros como juzgadores estamos vinculados a lo que aparezca en el expediente, porque en la cuestión de los juicios de inconformidad debe de estar el material probatorio suficiente para poder anular lo que en su momento determinó el electorado a través de su voto. Entonces hay una presunción de validez de lo que nos presenten las autoridades electorales, que deben de ser destruida esa presunción de validez del voto en favor del partido ganador, con elementos probatorios suficientes. En este caso, por eso voy a acompañar sus proyectos, pero sí me interesaba hacer hincapié en concretamente en el GIN 05, porque me parece que faltó elemento probatorio suficiente para prosperar. La nulidad pues se basan en pruebas técnicas y, como lo hemos visto, las pruebas técnicas que admiculan con testimoniales pues son insuficientes en sí mismo para revertir los resultados que las autoridades, quien goza de certeza y fe pública, consignaron en las distintas casillas que se encuentran impugnadas. Entonces, es bien importante el elemento probatorio, porque quien afirma hay la carga de la prueba, y si no podemos suplir la carga de la prueba, en el que afirma está obligado a probar. Ese es los comentarios que quería hacer, magistrada Marta Marín. Muchas gracias, presidenta, por su acompañamiento y sus comentarios. De hecho, yo también quería referirme al GIN 5 y al 6,
y en el caso particular de el 5, no, como lo comenta y viene en el proyecto de resolución, efectivamente, del cúmulo probatorio no alcanza, ya que son pruebas técnicas que por sí mismas no tienen el valor probatorio pleno, pero además sí comentar que, sobre todo por el lugar de que se trata, ¿sí? Parte del alegato que se hacía, parte de los agravios pretendían sostenerse en que no existían incidencias, no existían actas en virtud de que las personas que representaban a los partidos políticos, en este caso al partido impugnante, no tenían los conocimientos suficientes ni la preparación para poder llevar a cabo este tipo de acciones jurídicas tendentes a preparar la impugnación. Sin embargo, recordar a los partidos políticos que les asisten a ellos la obligación de hacerse representar y de capacitar a las personas que van a estar representándoles en las casillas. No existió en este caso y las pruebas que se aportaron, se insiste, no son suficientes para cambiar el sentido y anular, en este caso, lo que el ciudadano ya emitió. Es por eso que se confirma, de algún modo se desecha, por lo que ve al GIN 6 de Acaponeta, nada más hacer una precisión. Es correcta la aplicación que realiza el Consejo y por eso se confirma. Sin embargo, cuando existe una... pretenden que en virtud de que cuenta el impugnante que tiene el mismo número de regidurías, la aplicación debió del acuerdo 6 debió aplicarse, ¿sí?, al partido Morena o a la coalición en general, porque obtuvieron el mismo número de regidurías. Sin embargo, ya superado está que es por partidos políticos en lo individual y no por coalición. Pero además, precisar que en el acuerdo 6, si bien es cierto, en el asunto particular no tiene trascendencia el que se hable del que obtenga un menor número de votos a nivel estatal, pudiera darse que en otros asuntos sí tuviera una afectación. Y en términos del artículo, sobre todo primero constitucional, debemos analizar y en este caso señalar que al no referirse a la elección municipal, este tribunal sí hace referencia, porque no explicaría entonces si se refiere a la votación total estatal para los regidores de todos los demás municipios o únicamente al municipio que se está impugnando. En ese sentido, se debe aplicar a la votación del municipio de que se trata y no a la de la elección del Estado. Nada más era para esa precisión, por lo que ve al juicio de inconformidad también en Acaponeta. Sí señalar que si bien es cierto, son unos minutos de diferencia cuando se realiza el cierre del cómputo y la validez el día 10, no entiendo el por qué se tomó de base el día 11 para la impugnación. Por lo tanto, se procede a desechar porque efectivamente se encuentran fuera de término. No se estaba muy seguro sobre la certeza de la fecha exacta, por lo que se solicitaron informes extraordinarios mismos que corroboran que efectivamente el cierre fue el día 10 y por lo tanto en ese momento es cuando empezaba el cómputo
y al haberse presentado después de los 4 días, lo procedente es entonces desechar. Es cuanto, Presidenta, por lo que ve a los asuntos que se ponen a discusión. Gracias, magistrada Marta. ¿Alguien más tendrá comentarios en relación a los proyectos que somete a consideración la magistrada Marta? ¿No? No, magistrada. Muy bien. Nada más para matizar lo que mencionó la magistrada Marta en el GIN 12, yo creo que sí es importante porque por un momento el GIN 05, el Nayar, pareciera también que era extemporáneo. Lo estuvimos analizando con la magistrada Marta y fueron dos supuestos bien diferentes para su desechamiento o no, y el estudio de fondo. Concretamente en el GIN 12, sí que había como una especie de duda, pero como bien aplica en la jurisprudencia, la validez del cómputo sí se da el día 10, y luego cuando nos mandan las actas correspondientes, se nos especifica que el cómputo de la regiduría que se impugna se concluyó el día 10 y la impugnación se hace 5 días después. Por eso no es posible. Voy a acompañar también este proyecto, aunque me parece que son bastantes, estos formalismos no me gustan, pero estamos obligados por la normativa a que el medio de impugnación debe ser contado 4 días contados a partir del día siguiente que concluye el cómputo, y desafortunadamente por 17 minutos, justamente que es lo que analizamos la magistrada Marta y yo, no se da el tiempo correspondiente y por eso se desecha el proyecto respectivo. Si alguien más no tiene comentarios, dígame, magistrado José Luis. Gracias, magistrada Irina. En efecto, son parecidos o son similares los casos del GIN 5 y el GIN 12 que nos presenta la magistrada Marta. En uno sí se solicita informes y en el otro, bueno, ya se analiza por parte de ustedes que se deba de entrar al proyecto de resolución. Nada más que la diferencia entre uno y otro, pues es precisamente el municipio, ¿no? El municipio del Nayar es de connotación completamente indígena. Ahí la cosmovisión es distinta. Yo sé de antemano que debemos de aplicar la jurisprudencia, la legislación como conforme la establece la misma Constitución y la ley electoral del Estado de Nayarit, y desde luego todo lo que tenemos como un sistema nacional electoral, donde precisamente no es lo mismo un personaje en el Nayar que, por ejemplo, me hago referencia a un profesor. No es lo mismo un profesor de enseñanza básica en Tepic o en San Blas o en el mismo Acaponeta que en el Nayar o en la Yesca, en una zona rural. Entonces, de ahí que ese tipo de municipios tendríamos que ser un poquito de mayor exhaustividad precisamente para darle con una fundamentación mayor, y me refiero al GIN. De igual manera, no alcanzo a ver el desarrollo del proyecto de resolución, la determinancia, cuando es o no determinante. No aparece ninguna cifra en el proyecto de resolución que nos aclare este sentido, y por eso en ese particular asunto voy a disentir, ya haré un voto particular en esos temas nada más. Muchas gracias. Gracias, magistrado José Luis. Para efectos de aclaración, ¿su voto va a ser concurrente o va a ser en contra? Va a ser en contra. Ok. En relación a los comentarios, dice, comentarle, la magistrada Marta le comentará mejor. Coincido con usted que en el caso del Nayar es una población, digamos, birrárica. Las autoridades electorales que estuvieron ahí también son indígenas. Sin embargo, el impugnante que hace esta impugnación ante el tribunal, que era quien tenía la carga de la prueba para hacer llegarnos los medios de impugnación, es
quien debió de haber tenido todo el material probatorio. Es decir, no, justamente ese argumento que usted nos comenta también sirve para, de alguna forma, ver que hay cierta deficiencia por las autoridades, porque justamente, como nos comentan, esta cosmovisión y esta falta, a lo mejor, de capacitación o de preparación, pudieron llevar a cometer, pero no están acreditadas estas irregularidades. Ese es el problema, que el material probatorio del partido impugnante, que él sí tiene la capacidad, el que sí tiene los elementos suficientes para hacer valer la irregularidad, no nos demuestra con plena prueba que podemos cambiar las elecciones. Y si hay determinancia, si se fija al principio, se establecen cuáles fueron los resultados, con el hecho de que se hubieran anulado 2 casillas, sí se podría dar la vuelta al resultado. Sin embargo, la cuestión aquí es que el material probatorio aportado por el partido actor no es suficiente para quitar esa certeza de la votación recibida. Si nos hubieran demostrado con elementos probatorios suficientes, bueno, pues yo también hubiera determinado que si es procedente la nulidad de la elección. Sin embargo, las pruebas no lo dicen así, simplemente para aclarar. ¿Alguien más tiene? Nada más para, sin ánimo de contravertir, pero nada más sí reiterar, magistrado José Luis, que sin pretender, ¿sí?, señalar, como refiere que un maestro en la sierra no es lo mismo que un maestro en Tepic, creo que la comparación no va en principio, porque a lo mejor los medios son una cosa, pero la preparación es otra muy distinta. Ahora bien, con lo que respecta al tema que nos ocupa, que es el electoral, yo considero que pudieran darse deficiencias por falta de preparación, por no existir los medios con los que a lo mejor sí cuentan en la capital. Sin embargo, se insiste, y fue un comentario que hice al principio respecto de la obligación de los partidos políticos de realizar esa preparación, ¿sí? No hubo ningún acta, no hubo ninguna incidencia, ¿sí? Y por eso me referí a que no existían elementos probatorios, ni de autoridades, no hubo ni siquiera manifestaciones de observadores acreditados, que también sabemos que asistieron en todas las elecciones. No hay manifestaciones, incluso las documentales que en vía de testimonial se acompañaron respecto de las personas que iban en representación del partido impugnante, se realizaron con días posteriores, ¿sí? Y ya no se tiene la certeza de que incluso estas manifestaciones en vía de testimonial pudieran considerarse totalmente válidas, ¿sí? En principio no hablamos de una fe de hechos que hubiese realizado un fedatario, un notario público de actos que le hubiesen contado. Estamos hablando nosotros de testimoniales de personas que vinieron, por lo que él únicamente asienta lo que estas personas dijeron, ¿sí? No se encuentran levantadas en ningún acta, en ningún incidente, salvo en una manifestación que ya no es tan natural ni espontánea, porque fueron posteriores, con días, a cuando ocurrieron los hechos que están manifestando. Insisto, magistrado, si existieran los elementos probatorios, otro sería el sentido, pero no lo es. Así que se sostiene mi postura en los términos en que va el proyecto. Es cuanto, presidenta. Gracias, magistrada Marta. ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto? ¿No? Bueno, no habiendo más comentarios, le pediría al secretario general de acuerdos que tome la votación por ejemplo. Con gusto, presidenta. Magistrado José Luis Brams Gómez.
con los proyectos de la magistrada Marta, con excepción, con voto particular del GIN 05/2020. Magistrado Rubén Flores Portillo. A favor de todos los proyectos. Magistrado Gabriel Gradilla Ortega. Acompaño todos los proyectos. Magistrada Marta Marín García. Son mis proyectos. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. A favor de todos los proyectos. Magistrada Presidenta, le informo que se aprobaron por unanimidad 2 proyectos y en cuanto al juicio de inconformidad 5 del 2021 se aprobó por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado José Luis Brams Gómez. Gracias, secretario. En consecuencia, en el expediente EE-KIN 05/2021, este órgano resuelve. Único, se confirman los actos impugnados en lo que fue materia de controversia. Notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda. Publíquese en la página de este órgano jurisdiccional electoral, así por mayoría de votos, con voto en contra del magistrado José Luis Brams Gómez. Lo resolvieron los integrantes de este órgano jurisdiccional electoral ante nuestro secretario general de acuerdo, quien los autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente GIN 06/2021, se resuelve, se confirma el acuerdo impugnado, notifíquese y publíquese conforme a derecho corresponda y actívese también conforme a derecho corresponda, publíquese en la página de este órgano jurisdiccional electoral. Si por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien los autoriza y da fe. En el expediente de GIN 23/2021 se resuelve. Único, se sobresee el presente juicio de inconformidad, notifíquese y archívese conforme a derecho corresponda, publíquese en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien nos autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente GIN 12/2021, se resuelve. Único, se desecha de plano el juicio de inconformidad interpuesto por Rodolfo Medina de la Torre, representante del Partido Revolucionario Institucional, en contra del acuerdo IEMCME 05/0331/2021 de fecha 10 de junio notifíquese como en derecho corresponda y archívese también conforme en derecho corresponda, publíquese en el medio de comunicación de este órgano jurisdiccional electoral. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdos, quien nos autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente EEP 104 del 2021, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción electoral denunciada por Javier Alejandro Martínez Rosales, representante del Partido Acción Nacional, en contra de Gustavo Quintero Montión, candidato a presidente municipal de Amatlán de Caña y del partido Fuerza por México. Notifíquese y archívese como en derecho corresponda y publíquese en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general, de acuerdo, quien nos autoriza y da fe. Por lo que respecta al expediente EES 88/2021, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción electoral consistentes en hechos contravectores de los lineamientos para la protección de los derechos de niños y adolescentes en materia político-electoral por parte de Hugo Ernesto Sandoval Gutiérrez, candidato a presidente municipal de San Blas y el partido Levántate para Nayarit, por Nayarit. Segundo, se impone a Hugo Ernesto Sandoval Gutiérrez, candidato a presidente municipal del partido Levántate por Nayarit, la sanción consistente en amonestación pública. Notifíquese y archívese como en derecho corresponda, así, y publíquese en la página de este órgano jurisdiccional. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes de este pleno ante nuestro secretario general de acuerdo, quien los autoriza y da fe. Desahogado el orden del día y todos estos asuntos que nos tienen trabajando en casi las 24 horas del día, se
a la clausura de la sesión que nos convocó para el día de hoy, siendo las 11 horas con